¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Este es un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy su servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en vivo y de manera simultánea, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet y Facebook Live. Quiero recordar a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos que ustedes pueden hacer una llamada telefónica sin costo al número 425-394-7097 y de esa forma se pueden enlazar también de manera directa a nuestro programa. Repito el número 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, está disponible el número 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el sufijo 521. El tema del día de hoy, impresión de concreto 3D. Para ello, nos acompaña nuestra invitada de vía remota desde Holanda, la arquitecta Victoria Chávez. Ella es arquitecta en fabricación digital en la empresa CIBE en Holanda. ¿Cómo estás, arquitecta? Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Octavio. Ya casi en la noche. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de acompañarles. Ya casi de noche, ¿verdad? ¿Ya qué hora es allá? Ya son las 7 ahorita. Bueno, entonces, buenas noches, entonces. Gracias por todo. Voy a leer brevemente un poquito respecto a la semblanza de la arquitecta Victoria. Ella es especializada en planificación socioespacial y desarrollo urbano por la Universidad de Groningen en Países Bajos. Impulsa la idea de que mejores ciudades son posibles mediante la participación ciudadana y el diseño colaborativo, donde la innovación juega un papel relevante. Para ella es importante la integración de enfoques transdisciplinarios con procesos que están centrados en el ciudadano, donde la investigación y la tecnología son los facilitadores para alcanzar los objetivos gubernamentales, económicos y sociales. La arquitecta Victoria Chávez actualmente trabaja en la consultora Huasipichanga. ¿Es correcto? ¿Lo dije bien, arquitecta? Es que ya no sé, es entre nombres tan extraños, holandeses y todo, la pronunciación, como me salga, ¿no? Como me salga. Dicen, el desarrollo de proyectos urbanos es lo que hace en esa empresa como consultora, y en CIBE, que es CIBE Construction, que está enfocada en workflows de fabricación digital, que son procesos, podemos decirlo así, de impresión de concreto 3D aplicado en conceptos urbanos y sobre todo lo que trataremos también de abordar en el programa, en vivienda social. Pues, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es un tema que durante la semana, desde que publicamos los spots y publicamos la información del tema del día de hoy, ha creado, digamos que mucho interés. Se han estado comunicando no solamente profesionistas en el ramo de la construcción, sino también hemos recibido muchos mensajes de estudiantes, de jóvenes estudiantes interesados. Hace un par de horas justamente un joven me empezó a hacer una serie de preguntas. Le dije, mira, de eso vamos a hablar en el programa. Vamos a esperar a que la especialista nos diga, porque ya me empezó a preguntar varias cosas que las voy a leer y a hacerte las preguntas que este joven me estuvo haciendo hace un par de horas. Y yo no quise responder porque, en primer lugar, no es mi especialidad. Supongo cómo se hace, pero no es mi especialidad. Y número dos, pues para eso tenemos a nuestra grandiosa invitada el día de hoy. Entonces vamos a pedirle que nos platique, arquitecta, ¿qué es eso del concreto en 3D? A ver, es algo que lo veíamos en las series de televisión, de las caricaturas de los supersónicos, ¿no? Pero ahora ya se ve aquí. Entonces, ¿qué es eso? Platícanos, arquitecta. Bueno, Octavio, muchas gracias por la introducción. La verdad, ahora siento mucha presión de ojalá responder a todas las dudas. Para nada soy una experta, pero bueno, en realidad ha sido mi área de trabajo en los últimos años y estoy encantada de poderles compartir la mayor información posible. En realidad la impresión 3D, como tú comentabas, es un campo muy nuevo de tecnología, incluso muy nuevo en la construcción. Creo que
no es difícil saber que la construcción lleva varios años de retraso en temas de innovación, en temas de tecnología. En muchos países, en la mayoría del mundo, seguimos construyendo de una forma bastante precaria. Podemos ver siempre, hacemos una comparación que tenemos avances súper altos en la tecnología, en la medicina, en el tema automotriz, por ejemplo, hay tecnología súper grande. Después vamos a la construcción y nos damos cuenta que en realidad los procesos siguen siendo artesanales, siguen siendo muy básicos, cuando en realidad esta ciencia de la ingeniería, esta ciencia de la arquitectura, tienden muchísimo a la precisión. Y cuando vamos a la parte de la construcción es como que se da este puente que necesitamos todavía unir. Y bueno, yendo a eso, creo que de ahí, de esa necesidad y de muchas otras, como es la poca mano de obra que se tiene en países desarrollados, o lo cara que es la mano de obra en países desarrollados, y también la precisión en la tecnología, el consumo de materiales con más eficiencia, una economía más circular, son algunos de los factores que predominan en decidir por qué queremos encontrar una nueva metodología constructiva, porque prácticamente esa es la construcción en 3D. Específicamente el material que nosotros estamos usando y desarrollando es imprimir con concreto, porque en realidad se puede y se está imprimiendo con muchos otros materiales. En nuestro caso, la forma en la que nosotros imprimimos por medio de un brazo robótico con una boquilla metálica, es como la cabeza del robot que está diseñada especialmente ya con un hardware específico de la empresa para poder extruir el material en capas, una capa sobre otra. Ese es nuestro proceso. Hay diferentes procesos de impresión 3D. Hay uno en donde tienes el shotcrete que lanza concreto, hay unos donde imprimes el concreto en arena, entonces va formando diferentes figuras. En nuestro caso, nuestro proceso es una extrusión de material, así se llama, que va imprimiendo el material desde una boquilla en diferentes capas. Eso está ligado a diferentes software digitales, porque prácticamente es un proceso, le llamamos fabricación digital a todo este campo, porque lo que está diseñado en la computadora prácticamente después de varios pasos da un enter y se imprime. Entonces es muy preciso y demanda mucha planificación. En una prefase, en una preimpresión, en la fase de preimpresión prácticamente, es donde demanda muchísima planificación, y lo que me gusta muchísimo es que ya demanda también mucha más transdisciplinariedad de las profesiones. Ya no es una metodología en donde, por ejemplo, normalmente, y lo que yo estaba acostumbrada en mis anteriores trabajos, es que el arquitecto diseña una parte, pasa los planos, el ingeniero hace sus cálculos, hace los planos, el constructor va a obra. En este caso, todo el equipo tiene que entender la metodología unida, porque hay un momento en el que el robot va a imprimir y el diseño tiene que responder a una printabilidad, porque el diseño tiene que ser posible, porque obviamente hay limitaciones en la impresión. El diseño tiene que responder ya a una estructura, no se puede integrar posteriormente una estructura al diseño, y ya no hay un constructor como tal, sino simplemente hay un equipo digital, hay un robot que es el que, donde tú le posiciones, va a hacer lo que tú diseñaste. Entonces demanda unos círculos, les llamamos nosotros que trabajamos, unos círculos mucho más transdisciplinarios, en donde todas las disciplinas funcionan al mismo tiempo. Ya no hay estas fases diferentes, digamos, que creo que es un poco más de la construcción tradicional y que demanda muchísimo más colaboración, pero también flexibilidad en el conocimiento y en la alineación de las diferentes áreas. Entonces es un proceso de extrusión en capas. Así es, ¿verdad? Exactamente, y específicamente en nuestro proceso, y bueno, como les decía, la tecnología en realidad estamos desarrollando paso a paso también nosotros actualmente. Claro. Por ejemplo, extruyes la metodología
específica de printabilidad corresponde a tener una máquina para mezclar el material, digamos el mixer. Sí, Tienes el brazo robótico, que es el que va a ser de movimiento y extrusión. Y con esos dos, vos puedes ya extruir el concreto. Tiene ciertas limitaciones en cuanto a forma y gravedad, por supuesto, claro, pero en general lo que vos decidas o lo que vos manipules digitalmente se va a transportar a los movimientos de la máquina. Y en este caso, el tema de las capas tiene algunas versatilidades, o sea, tienes diferentes dimensiones en las capas, tienes algunas posibilidades de inclinación, porque al final lo que nosotros tenemos que asegurar es crear este objeto monolítico, también por supuesto porque está haciendo su vez de pared, ¿no es cierto? Como una pared de ladrillo o una pared de concreto como tal, tiene que ser monolítica. Entonces, del momento en el que, por ejemplo, tú cortaras transversalmente estas capas que están una sobre la otra, en realidad desde afuera se ve como que esta rugosidad de capas y de líneas, pero adentro es un elemento monolítico completamente, y eso es lo que para la parte estructural nosotros tenemos que asegurar que haya ¿cómo le llamo? unión. Esta unión de las capas en cuanto al material cuando imprimes, Sí, lo que se transmite, que el tiempo de impresión tiene que ser súper concreto, la mezcla del material, el agua y el aditivo es muy concreto porque también el material tiene un tiempo en el que ya se asienta de 3 minutos, entonces no tienes mucho tiempo de manipulación y tienes que asegurar que haya esta unión entre las capas. Entonces, sí hay varios factores del proceso en el que todo tiene que estar casi que alineado a la perfección. sí, sí, mucha precisión. Fíjate, bueno, si me permites, antes voy a recordar los números telefónicos para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097. Si ustedes hacen una llamada, es una llamada sin costo para ustedes y se enlazan de manera directa a nuestro programa en vivo, 425-394-7097. Y si ustedes desean enviarnos un mensaje de WhatsApp, 3329-5255-22. Si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, hay que agregar el sufijo 521. 3329-5255-22. Yo aquí tengo una pieza, es una pieza impresa en 3D, con una impresora 3D, extruido, es un extruido. Tenemos una boquilla que va imprimiendo en capas cada una de ellas y efectivamente, como tú dices, no se alcanza a ver tal vez en la pantalla por la distancia, pero se pueden ver las líneas de cada una de las capas, porque va precisamente la boquilla, nivel por nivel, va subiendo y va formando toda esta pieza monolítica, pero si podemos ver, aquí abajo hay una estructura que también formó, y cuando son paredes muy anchas, el diseño así es, también va siendo una especie de retícula y va siendo una estructura que va formando lo suficientemente rígido, todo esto pieza monolítica, y supongo que algo así sucede con la pieza que ustedes fabrican en concreto. Van haciendo este tipo de proceso y aquí quedan todos los detalles. El programa nos permite hacer todos los detalles, pero bueno, no es lo mismo este material que el concreto. Es algo similar a esto que tengo aquí, ¿no? Supongo. Sí, en realidad es bastante similar con la única limitación es que en la impresión con aditivos plásticos, en realidad tienes un poquito más de posibilidades en cuanto a crear estos objetos macizos, en cuanto a crear estas bases. Con el concreto, digamos que digitalmente sí lo puedes hacer porque a la final estás usando las mismas herramientas digitales, pero el material como tal ya no te da esos beneficios en el sentido que el material se calienta mucho, es como el concreto normal. Entonces, si tú generas capa sobre capa para propiciar un elemento monolítico, en cambio se va a quebrar, nos va a empezar a crear fisuras, por más que empieces a curar enseguida, es demasiado caliente porque no tiene a dónde evaporar. Entonces, en ese caso, nosotros sí hemos hecho, o sea, sí imprimimos bases también, pero
¿qué te puedo decir? Máximo 2 capas, 3 capas, en donde todavía nos aseguramos que puede absorber la humedad la parte interna y puede desprender el vapor, porque si no se va a romper. Entonces, en ese sentido, es un poquito diferente al plástico, que no podemos generar estas piezas súper gruesas de concreto. Pero en cambio, a lo que te refieres en la instrucción y a la guía de diferentes capas, sí, es muy similar. Sí, y a lo que voy es que no solamente para dar este ejemplo, tratando de hacer un ejemplo práctico, también por eso tuvieron que desarrollar ustedes un tipo de concreto especial, ¿no? Porque no podemos utilizar un concreto de un premezclado que podemos pedir a una concretera, sino que debe de llevar una formulación específica para evitar precisamente problemas no solamente del calor, sino también el mismo peso. Yo no quiero pensar después de 5 o 6 capas, pues el peso pues puede compactarlas de abajo, no sé, o se puede caer. Entonces, ustedes han desarrollado un concreto especial, específico para este tipo de construcción, ¿es así? Sí, exactamente. Trabajamos nosotros con una fórmula que ya sí, por cierto, es confidencial, porque está desarrollada específicamente para tener esta forma de imprimir, no con cualquier material lo puedes lograr, justo a lo que vos te referías. Y, por ejemplo, hay ciertos parámetros como la granulometría. La granulometría no puede ser mayor a 3 milímetros, porque nosotros necesitamos crear capas que son más o menos de alto entre 1,5 centímetros y 5 centímetros, entonces son bastante pequeñas. Y también el material tiene que justamente por lo que necesita empezar a generar fuerza capa sobre capa, dependiendo de la figura que quieras crear, el material tiene que fraguar al menos entre 3 y 5 minutos máximo para que puedas resistir lo que se viene y lo que se viene cuando quieres crear elementos grandes o con inclinaciones grandes. Entonces, al menos, y tienes que asegurarte también que el material frague rápido, pero no tan rápido a que se endurezca cuando vos estás mandando del mixer al robot. Entonces, tienes un tiempo bastante exacto en el que calcular eso y en el que necesitas que el material empiece ya a reaccionar. Claro. Y bueno, hoy no sé si sea posible, arquitecta, que prendieras una luz porque ya casi no te vemos. Está muy oscuro y parece ser que ya solamente casi vemos una pantalla negra. Ya sabemos que en Holanda ya es de noche, pero si pudieras prender una luz te lo vamos a agradecer para poderte ver. No sé si ahí está un poco más claro. Un poco mejor. Sino que la luz es súper bajita. A ver, Sí, damos un segundito. un poquito mejor. Perfecto, sí. Sí, Sí, ¿no es cierto? discúlpame, pero es que no, ya no te veía. No te preocupes, perfecto. Ahí Sí. vamos. Solamente debes de tener ese tipo de concreto, pero la pregunta es, no hay que simbrar, ¿verdad? No se realiza ningún tipo de simbra. No sé a qué te refieres con simbra. Encofrado. No, justamente una de los beneficios del concreto 3D, por decirlo así, es que sirve como encofrado. Hay una parte en la que te quería comentar el tema de la estructura, de cómo se está generando la estructura, y uno de los principios estructurales es en realidad ser el contenedor de la estructura principal y funcionar como encofrado para elementos estructurales y paredes. Sí, justamente porque es el que te da toda la forma externa que quieres conseguir. Entonces vos puedes imprimir todo el cofre prácticamente. Y en el caso de concreto, una vez terminado todo el proceso y llegar hasta la corona de los muros, no sé cómo le llama, hasta la parte más alta del muro, la terminación del muro, ¿necesitas después estar hidratando ese concreto o hay que cubrirlo para el calor, hacerle un tratamiento como un concreto normal, digamos a decir? Sí, justamente sí. En realidad el tratamiento es muy parecido a un concreto normal. En realidad, ¿Se nos fue un poquito tu audio? ahora me escuchan. ¿Sí? Ya, ya. Okay. No, en realidad lo que te decía es que sí está catalogado como un concreto normal, en realidad recién ya reconocido en los códigos europeos como un concreto normal y recibe el mismo tratamiento.
En este caso no es tan exhaustivo como normalmente nosotros cuando construimos losas, que dejamos cubiertas con plástico para que no evapore. En el caso de este proceso, de esta metodología, sí necesitamos que evapore, no necesitamos que se quede la humedad porque puede causar fisuras. Entonces, si se procede a hidratar el concreto, tiene algunas restricciones en el sentido que depende de dónde estemos, depende del clima, entonces va a depender cuánto se hidrate o no. Pero sí, el proceso posterior a la impresión envuelve justamente, si está impreso en sitio, un cierto proceso de curado, si está impreso prefabricado, otro proceso de curado. O sea, también hacen piezas prefabricadas. Sí, sí, también. En realidad, en nuestra empresa tenemos la ventaja de tener este robot móvil que está en una plataforma móvil. Entonces, en realidad ha sido como que muy, muy beneficioso para los clientes porque también hay muchas otras formas, otros brazos robóticos que están ¿cómo se llama? Bueno, como en estructuras metálicas. Ah, Entonces, sí, sí, es por medio de un marco, ¿no? exacto, son mucho más difíciles de transportar y en realidad son mucho, o si no, están en una cinta, también en una cinta móvil, y Sí. ya son simplemente para procesos prefabricados. En nuestro caso, tenemos la versatilidad de hacer los dos, que ha sido también que ha generado mucho más interés porque sí es más fácil. Más fácil en el sentido de cuando ya estás imprimiendo en sitio, a veces la dificultad es un poco más que todavía es bastante costoso, por ejemplo, transportar el robot y temas así. Pero los beneficios de imprimir en sitios han sido muy, muy relevantes. Entonces, por ejemplo, una impresora, si se le puede llamar así, yo creo que se le puede llamar así, en un marco, tienes un espacio confinado, reducido, específico, y puedes hacer, por ejemplo, una vivienda de 5, 6, 7 metros de frente por 40, pero lo que tenga el espacio del marco de la impresora. En el caso del robot, no. El caso del robot se puede desplazar también y puedes tener la posibilidad de hacer un proyecto, de desarrollar un proyecto más extenso en área, digamos, ¿es correcto? Sí, correcto, correcto. En el tema de la estructura metálica, lo que puedes imprimir es del tamaño porque es de donde se puede mover el brazo metálico. Sí, sí. Entonces va a ser el área que tengas de estructura. Y en el caso del robot, con la caminadora, digamos, puedes mover a donde quieras. Entonces tiene esa versatilidad. ¿Y cuántos niveles podemos imprimir? En realidad se puede subir al número de pisos Que sea. que sea. Sí, lo único es que sí tiene, por ejemplo, los movimientos dinámicos del robot son bastante fuertes, entonces la fuerza que ejerce sobre una losa es alta. Entonces sí se tiene que reforzar si se quiere imprimir sobre la losa al segundo piso, por ejemplo. Y a veces sí puede incurrir en gastos muy altos si pretendo reforzar una losa completamente solo para que el robot ejerza su trabajo. Entonces, normalmente en estos casos con nuestros clientes con los que estamos desarrollando proyectos ya en nivel 2, nivel 3, nivel 10, es proponer sistemas mezclados, sistemas de impresión en sitio y sistemas semi prefabricados que son de impresión en sitio, pero no en el lugar donde iría la pared, sino imprimir en instalaciones al lado del edificio, por ejemplo. Entonces imprimes y simplemente después puedes colocar en el lugar. Un tema más o menos así. Y el robot, por ejemplo, entiendo lo que me dices, tú tienes que hacer el primer nivel o lo tienes que cubrir porque el robot no hace la cubierta, tienes que poner algún techo de algún material que ya está previamente diseñado y especificado para el peso, etcétera, etcétera. Entonces tú lo que dices es que tendrías que subir el robot al siguiente nivel y el peso, pues tendrías que estar apuntalando esa losa y después la que sigue se puede hacer una limitación del robot. No sé si entendí correctamente. Y en realidad no es el peso del robot, sino es que cuando el robot está imprimiendo, porque los movimientos son El tan movimiento. rápidos, la fuerza dinámica es el Sí, problema. Y sí. es bastante puntual en realidad. Digamos que el robot tiene como tres patas, tres puntos de distribución de fuerza. Entonces, Ajá. prácticamente esos puntos deberían estar reforzados para cuando el robot está imprimiendo.
Por el peso normal, no, en realidad, pero es más por la fuerza cuando está imprimiendo. Entonces, ¿Cuánto pesa un robot, más o ay, menos? no sé, eso sí es una pregunta difícil. No sé, pero en realidad el peso del robot es bastante despreciable, diría yo, porque el Sí. robot sí se puede mover. Es más, la fuerza en cada pata del robot cuando está imprimiendo es de alrededor de 42 kilonewtons. Entonces, eso sí es bastante alta. El peso del robot como tal en realidad se mueve con grúas pequeñas de todo lado para transportar y demás. No es considerable. Entonces hay que considerar como cuando tienes un helipuerto en un edificio, más bien son los movimientos que genera el helicóptero, no tanto el peso, ¿verdad? Exacto, exacto, sí, no es el peso del robot. Y en todo caso, digo, no conozco el robot, espero algún día tener la oportunidad de verlo en vivo, conocer la tecnología directamente, pero se me ocurre, y tal vez digo una tontería, pero no puede estar en una torre como una torre cuando se está construyendo un edificio y que las torres sirven para estar elevando todos los materiales, pues también pudiera estar en una torre que después se pudiera desmontar, no pudiera estar para que no tuviera ese movimiento cinético, dinámico, oscilatorio, todo lo que genera El movimiento. si estuviera montado en una torre independiente de la estructura que estás construyendo. Sí, justamente me da risa porque justamente lo que propones es algo que es el tipo de sistema que estamos proponiendo. Claro que tiene ciertas limitaciones en que a la final igual es un brazo robótico que tiene cierto alcance en realidad. Entonces, si queremos ponerle en una plataforma externa, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en India que es de un edificio multifamiliar de vivienda social sí tienen, como siempre, el centro para elevadores y demás, entonces sabemos que de esa infraestructura nosotros podemos valer para poder generar todos esos cálculos, pero teníamos, por ejemplo, la limitación de que el brazo robótico no era lo suficientemente grande para la dimensión del edificio, por ejemplo. Entonces, claro, ahí la idea va de, bueno, entonces podemos adquirir un brazo robótico más grande y en realidad el sistema funcionaría. Pero en cambio, el tercer paso es de, bueno, entonces necesitas que el material tenga un tiempo de fraguado un poquito más largo para que pueda alcanzar hasta más lejos. Y es una cadena que se sigue ahí armando, pero en realidad ese es el desarrollo de la tecnología y esos son como que La evolución de toda esta. exacto, en los que estamos, en los que cada vez que pensamos que algo está listo, pues hay que el siguiente paso. Bueno, eso es parte de todo lo que estás trabajando ahí con ese desarrollo tecnológico que están realizando en CIBE, en Constructions en Holanda. Me gustaría, si me permite, leer algunos mensajes. Antes, recordar los números telefónicos para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Hay un número telefónico disponible para ustedes, número telefónico en donde ustedes pueden hacer una llamada sin costo, 425-394-7097, 425-394-7097. Y en caso de que deseen enviarnos algún mensaje por vía WhatsApp, 3329-525522, sufijo 521 si su mensaje es de fuera de la República Mexicana. Aprovecho para decirlos, pueden enviarnos mensajes posteriores a este programa si ustedes lo están viendo grabado, en este momento es en vivo, y tienen alguna duda o quieren ustedes tener una comunicación con nuestra invitada o con la empresa en donde nuestra invitada colabora, pueden utilizar el teléfono y seguirnos enviando los mensajes al 3329-525522, no solamente el día de hoy, o el sufijo 521 en caso de que su mensaje sea fuera de la República Mexicana. Quiero aprovechar para enviar un saludo al ingeniero Omar González, dice saludos desde Guadalajara. Muchas gracias, ingeniero Omar, que está pendiente del programa. También dice, fíjate qué interesante este mensaje, dice Carlos Eduardo Hernández Nolasco, dice, yo soy maestro albañil, el Charlie, dice, les envío un saludo, escucho y veo para aprender más sobre construcción. Y también hay un mensaje de una persona que nos mandó hace unos días, dice, oye, me voy a quedar sin trabajo. ¿Ya qué va a pasar ahora con los robots? ¿Van a desplazar a los albañiles? Yo creo que van a ser un complemento, pero ¿qué opinas? ¿Me puedes dar tu opinión en lo que, para seguir leyendo mensajes? ¿Qué opinas? ¿Va a desplazar a los albañiles?
Yo creo que no, en realidad yo sí estoy de acuerdo que es un tema bastante polémico en realidad y que se discute mucho va a ser el rol de los robots. Yo creo que desplazar, no, yo creo que debería ser una ayuda muy grande para que los albañiles no tengan que hacer trabajos físicos tan demandantes como lo tienen que hacer hoy en día en realidad. Es muy diferente el contexto en donde se discute esta nueva tecnología, porque por ejemplo aquí en Holanda es difícil hablar de que les va a quitar trabajo a los albañiles porque en realidad casi no hay mano de obra o es extremadamente cara. Sí, Entonces, como que tiene una connotación muy positiva de, bueno, sí, pues entonces pongamos muchos robots, pero sí en nuestro contexto, al menos yo también soy de Ecuador y en el contexto latinoamericano es muy diferente discutir del mismo tema porque nosotros sí tenemos un área de trabajo, una área laboral muy, muy grande en la construcción que es la mano de obra pero sí creo que en realidad, primero que es una colaboración, hasta el día de hoy que se está desarrollando la tecnología, por supuesto que el robot no puede hacer nada solo, para nada, claro. necesita un montón de componentes humanos aún, incluso mucho más en el tema de refuerzo, por ejemplo, los refuerzos aún se hacen, aún así se está desarrollando estructuras robóticas para eso, todavía se hace a mano, y la misma manipulación del robot como tal no es un tema que requiere mucha calificación. Tal vez todos los procesos anteriores técnicos, como la arquitectura, la ingeniería, la fabricación digital como tal, sí, pero la manipulación y el manejo del robot es una máquina como hemos aprendido a usar, no sé, el taladro pues en poco tiempo aprenderemos a cómo prender y apagar el robot, lo que se necesita. Y yo sí pienso que eso va a impulsar en el futuro, yo tal vez no hablo del próximo año o el año siguiente, pero sí va a impulsar mucho más a que nuestra mano de obra sea mucho más capacitada, a que se impulse la educación que ellos deban recibir para poder manejar este tipo de herramientas y para que sí los trabajos físicos y laboriosos se dignifiquen muchísimo más y que sea una máquina la que pase a usar, a tener ese rol y sea nuestra gente la que pase a tener un rol mucho más predominante y más técnico. Claro, sí, sí tiene mucha razón. Marco Alfredo Murillo Ruiz dice: saludos y felicitaciones desde la Vicepresidencia Nacional de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Muchísimas gracias por el mensaje, gracias. También Olivia Ríos, felicidades, excelente programa, muy interesante, muchas gracias. También tenemos un mensaje de Manuel Hernández, dice: seguimos su programa en Tlaquepaque, saludos para Enlaces de la Construcción. Gracias, Manuel, muchas gracias. El ingeniero Manuel Vidal dice: saludos, escucho su programa en San Bernardino, en California. Gracias, ingeniero. Saludos para la invitada, los he estado siguiendo en programas pasados y este espacio está tras fronteras, claro, aprovechando. Imagínense ustedes, tenemos nuestra invitada vía remota en Holanda y nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México. La ciudad, por cierto, te comento, arquitecta, el tequila, los charros, el mariachi, nada más eso tenemos por aquí. No se necesita más. Nada más. Luis Eduardo Manríquez, saludos. Escuchamos su programa en Zapopan. Zapopan es un municipio conurbado a esta ciudad. Saludos para la arquitecta invitada internacional, dice también. Gracias. También Martín Cerecer dice: Octavio, dice, tenemos muchas preguntas, ¿podemos hacerlas o nos esperamos al final? Ya, mi estimado ingeniero Martín, hay que hacerlas ya porque se nos acaba el tiempo y para poderlas también hacerlas al aire. Te lo agradecería mucho. Juan José Ramírez Narcia dice: maestro Juan José Ramírez Narcia, saludos desde la ciudad de Oaxaca, maestro. Un honor recibir su mensaje. Muchísimas gracias. Pues sí, todo esto va a generar muchas preguntas y están generando más preguntas, pero continuamos con esto de la impresión en 3D y hablabas hace un momento de que precisamente hay una diferencia de cómo lo ven en Holanda, que ellos tienen una escasez de mano de obra, y cómo lo ven posiblemente en un país latinoamericano como es el tuyo, como es México, como puede ser Colombia, en donde hay mucha mano de obra en la construcción, que es una construcción que sigue siendo muy artesanal. Pero ¿tú crees que este tipo el costo también es diferente y el poder adquisitivo también es diferente? Pero ¿tú crees que sea posible que este tipo de tecnologías lleguen a estos países latinoamericanos en un futuro inmediato? Digo, van a llegar, pero en un futuro inmediato, ¿lo consideras posible?
En realidad yo no sé si tal vez sea muy idealista, pero yo creo que sí, yo creo que ¿por qué no? Pienso que recursos hay muchísimos en nuestros países, tal vez a veces no se invierten en las direcciones de innovación, no sé, simplemente se invierten en otras cosas, pero sí creo que si se podrían invertir más en tecnología, incluso pensaría que nosotros podríamos diseñar y desarrollar toda esta tecnología mucho más contextual a lo que nosotros necesitamos. Eh, También pienso que tenemos la capacidad, o sea, el mismo hecho, yo sí creo que gente como yo esté trabajando en este tema en Holanda, en una empresa internacional, quiere decir que las capacidades están en nuestro país, en nuestros países, y que simplemente tal vez puede ser como un tema de cambiar un poco la visión, un tema de ver un poco más allá y pensar por qué nosotros no podemos desarrollar esta tecnología. En realidad no creo que no creo que el tema de económico o el tema de capacidad son ninguna barrera. Más bien pienso que es un tema de visión, de ver de por qué no y de impulsar esta innovación, de pensar que nosotros también podemos estar al mismo nivel en este desarrollo y desarrollar también un poco más contextual, porque también lo que se desarrolla aquí al final, aún así se busca un enfoque internacional, siempre ser con una perspectiva a cuáles son las necesidades de aquí o a cuáles son las necesidades que son conocidas para el equipo de trabajo. Entonces sí es muy importante que la tecnología siempre se desarrolle mano a mano y bueno, eso es algo como muy importante de nuestro trabajo cada vez que vendemos un robot o implementamos un proyecto, sí buscamos como que generar este feedback muy continuo de cómo está desarrollando nuestro nuevo compañero o nuevo equipo de trabajo en otro lado la tecnología, porque sí se sigue nutriendo y sigue creciendo. Sí, hay la posibilidad entonces de que sí ve dentro de sus proyectos, considere a algún país de Latinoamérica. Sí, 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 por supuesto. Nosotros en realidad estamos súper abiertos a la colaboración y sabemos inclusive que la vivienda social, que es en lo que te comentaba que yo me enfoco un montón, es un tema mundial, es un tema que pasa en diferentes países, tal vez con diferentes recursos y a diferentes escalas, pero hay muchos países asiáticos en los que ya estamos trabajando que pienso que los contextos son bastante parecidos a los nuestros. Simplemente creo que es más un tema de encontrar quién quiera trabajar con nosotros, quién se atreva a invertir en esta tecnología y a seguir desarrollando, porque también muchas veces pasa como que, por supuesto, uno quiere invertir y ver en algo que ya está listísimo y así, y hasta ahora bueno, hay mucho que ver de lo que se ha hecho en 3D, pero también hay mucho que esperar de lo que se va a hacer. En realidad, estos 2 últimos años ha tenido un impulso muy, muy grande la tecnología. Por ejemplo, en Holanda había 2 empresas que imprimían hace 2 años y ahorita hay un boom como de 10 empresas que están empezando a invertir ya en desarrollar la tecnología. Entonces sí se ve que hay un crecimiento muy grande en el mercado de la impresión y que ya poco a poco va a llegar a los países. Creo que tenemos como 3 nuevos partners en Estados Unidos y yo creo que probablemente muy pronto hemos tenido sí contacto con gente de México, pero todavía no puedo decirte que haya un robot allá, pero me parecería que sí muy pronto. Muy bien, pues esperamos tenerlo pronto y si no, pues tendremos que ir a Holanda para conocerlo, ¿no? Más invitados. Muy bien. También quiero mandar un saludo. Gabriela Tapia está escuchando y viendo el programa. Muchísimas gracias del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Gracias y gracias a todos los compañeros que nos escuchan de ese colegio. Muchísimas gracias. También dice el maestro Juan José Ramírez Narcia, dice que en Oaxaca también tienen mezcal. Entonces, no solamente tequila, pero también mezcal. Efectivamente. Gracias, maestro. Martín dice, ¿qué inversión estimada se requiere para implementar la tecnología? Bueno, pues no sé cuánto podrías invertir, digamos. ¿Tienes alguna? La verdad me da un poco de miedo dar como cifras porque es muy flexible, porque sí es muy Que flexible se como comunique con ustedes, ¿no? Mejor.
Sí, yo creo que mejor, porque en realidad, como es una tecnología nueva, yo te puedo decir que de los tal vez 20 contratos que tenemos, todos son diferentes, porque todos buscan a una colaboración. Entonces, hay colaboraciones a diferentes niveles. Puede haber una colaboración directa en la que tú dices, yo quiero pagar por todo el equipo, comprar toda la tecnología y me voy. Sí, Otra es de hacemos mitad, mitad. Otra es de, bueno, voy a empezar, tengo una compañía constructora y voy a empezar, otra vez que tengas una constructora muy, muy grande. Hay circunstancias muy diferentes. claro. Entonces, ese número que yo podría poner no va a ser muy real. Pero pues pueden traer 4 o 5 millones de dólares y ya les podemos dar información, ¿no? No, claro. No está nada. Está muy, muy, muy caro. Sí. Bueno, Mucho menos. Entonces, te puedo comentar que incluso tal vez esté en nuestra página web, es que los robots, el precio de la maquinaria como tal, que no se vende la maquinaria por sí sola, pero oscilan entre los 200.000 a los 500.000 euros. Entonces, esa es como la maquinaria como tal. Y de ahí sí es de todos los convenios tecnológicos y demás. claro, Nosotros desarrollamos la maquinaria, el material, el software y el hardware. Entonces, sí. tiene que ser todo un complemento. Así es, así es. También nos pregunta el ingeniero Cerecer, dice, el robot tiene distintos tipos de tamaños de boquillas para los distintos espesores de muro. Creo que, bueno, tengo la idea de cómo es, pero respóndenos, por favor. Sí, por supuesto. En realidad nosotros intentamos imprimirlo, tal vez por decir lo más finito posible, que es una capa de 3 a 4 centímetros que se logra de espesor, porque ese ya produce la suficiente resistencia. No se necesita, y como el material también tiene altos costos, lo que se intenta hacer lo más eficaz posible, digamos. Y espesores, si necesitas ya espesores mayores o algo más resistente, a veces ya no justifica tanto imprimir, sino tal vez hacer solo concreto normal en Sí, molde. sí. Entonces, más o menos oscila en eso, pero sí, en realidad la cabecilla del robot o la boquilla del robot pues, puede cambiarse a lo que se necesite. En realidad, en los inicios se imprimía con boquillas cuadradas, ahora imprimimos ya con boquillas redondas y con diferentes dimensiones, pero Ajá. a eso me refiero a que son bastante pequeñas, no Okay. muy grandes. Ajá. Pero más que todo, para el espesor del muro, lo que se hace es una capa, digamos, externa, pero va quedando una retícula en el centro, ¿no? Queda hueco, como si fuera un bloque hueco, es así, ¿verdad? Exactamente. Es para, y entonces, si queremos un muro de 30 centímetros, no es que tengas que imprimir 30 centímetros, sino son pared interior, exterior y retícula o refuerzo estructural central. ¿Así sería o estoy equivocado? Las dimensiones de las paredes en realidad no influye con la boquilla de impresión. La capa de impresión es siempre la misma, simplemente la figura que imprimas pues va a ser más grande o va a ser más corta. Y dependiendo las dimensiones que necesites, habrá una retícula que esté asegurando la estabilidad estructural de la pared o del elemento que estés imprimiendo. Así es, así es. También preguntan, el ingeniero también dice, ¿cuál es la velocidad de impresión? Por decir algo, metros cuadrados de muro por hora. ¿Puede haber algún estimado? Por ejemplo, la velocidad de impresión son 600 milímetros, 60 centímetros por segundo más o menos. Por Entonces, segundo. sí, por segundo. Es bastante, el brazo robótico es súper rápido, en realidad ahí lo único que reduce la velocidad de impresión entre 300 milímetros o 600 milímetros es la forma que estés imprimiendo. A veces hay formas bastante detalladas, donde el brazo tiene que hacer muchos más movimientos o más curvas, eso limita la velocidad. No sé si te puedo dar los metros cuadrados, pero por ejemplo, nosotros imprimimos una pared de 3 metros por 3 metros y por un espesor de 50 centímetros más o menos. Aquí las paredes tienen mucha insulación, entonces son bastante amplias. En 1 hora 40, menos de 2 horas. 2 horas. Sí. Sí. Te Entonces, refieres al aislamiento que se requiere por el clima, ¿verdad? sí, por el clima. Entonces, normalmente la estructura como tal es bastante pequeña porque no tienes ¿cómo se llama?
sismos, no tienes zonas Es sísmicas. una de las preguntas que tenemos aquí también, por la cuestión de sísmica, Pero dice. en cambio la parte del clima es bastante compleja, entonces eso creo que los elementos sean en cambio mucho más Más, variados. más del clima que los sismos. Precisamente el maestro Juan José Ramírez Narcia dice, opina que la tecnología deberían de omitirla en Oaxaca, dado los precarios recursos de la demanda impresionante de vivienda y alta sismicidad en el estado. Entonces, también una pregunta que hemos estado recibiendo es la cuestión de sismos, Exacto. que puede ser peligroso. En realidad, en este caso hay dos enfoques súper importantes. Hasta ahorita, porque la tecnología está en desarrollo y hay pocas regulaciones y poco conocimiento todavía formal sobre la construcción en 3D, vos puedes tomar la opción de tener una estructura interna completamente tradicional. Vos puedes tener columnas y vigas de hormigón armado normal. Entonces, con tus cálculos estructurales puedes sobrellevar el tema de sismos, el cómo construyeras un edificio normal. ¿Cómo te sirve en cambio ahí imprimir todo el resto? Es que todas esas columnas y todas esas vigas van a estar dentro de esta coraza impresa, dentro de este molde. En cambio, ya el molde te imprime todas las paredes también y toda la forma, en este caso, tiene la versatilidad de tener cualquier forma exterior, digamos. Entonces, te sirve más que nada como toda la coraza interna de una estructura tradicional interna, en este caso. Ese es un tema muy, muy común que estamos haciendo ahora por falta de regulaciones, porque en realidad las paredes y la resistencia no necesitan, pero como no hay regulación, no se puede simplemente construir y ya. Claro. La otra forma en la que también se puede hacer y evadir el tema tradicional es diseñar por pruebas, se llama en inglés design by testing, porque hay una regulación en los códigos europeos que te permite testear un elemento que ya construyas y comparar con los parámetros de cualquier otro elemento, en este caso una estructura de hormigón armado, cualquier tipo de estructura. Si vos puedes hacer las pruebas y puedes mostrar que los valores son similares o mejores, tú puedes construir ese elemento. El único limitante en eso es que las pruebas son bastante costosas, entonces sí ha habido edificios en los que nosotros, al menos el último que construimos en Holanda, se llama Desvergada Fabrik, es un edificio en forma circular, con paredes que tienen doble curvatura, muy, muy interesante, y esos elementos no tienen estructura interna, simplemente todas las capas impresas y el material como tal son la estructura del edificio, pero ese se tuvo que hacer todas las pruebas correspondientes para poder garantizar la estabilidad estructural. Y claro, fue ya un caso muy, muy excepcional, primer edificio en Holanda, entonces vamos a gastarnos todo el dinero. Pero en cambio, nosotros sabemos y tenemos muchos otros proyectos en donde si son casos de vivienda social y demás, no hay los recursos suficientes para decir, bueno, probemos una nueva estructura. Entonces ahí sí pasa a que cómo podemos por ahora ser bastante generosos entre lo tradicional y lo nuevo, para crear ese vínculo y crear más factibilidad por ahora, hasta que haya regulaciones específicas. Así es, porque es una tecnología nueva, entonces no hay la regulación. Sí, y en diferentes países, pues, por supuesto, diferentes regulaciones y diferentes procesos y diferentes pruebas, etcétera, etcétera, para poder establecer una regulación, pero llegará el momento en que tendrá que haber incluso normas internacionales que lo regulen y de ahí empiecen a permear a los diferentes países, ¿verdad? Pero a niveles muy, muy básicos aún. Ya hay, así como el ASTM, por ejemplo, el metal, ya se está desarrollando la misma para el concreto 3D, pero yo pienso que tomará 1 o 2 años más en el que haya una regulación que en realidad esté, vos sabes, impresa, pasada y se puede empezar a usar. Claro. Otra pregunta también el ingeniero Martín Cerecer dice, en edificios multinivel, te quiero decir que él está preguntando todo eso porque él es especialista en concreto. Justamente, trabajó en una empresa concretera muy importante en la ciudad de Chihuahua durante muchos años, ahora tiene su empresa en donde él hace prefabricados y todo de muy buena calidad, entonces el ingeniero Martín es, aparte de un buen amigo, es un especialista en el tema del concreto. Ya es otra pregunta muy técnica. Dice, en edificios multinivel, ¿cómo se conectan los niveles considerando que se pudiera tener una junta fría entre cada uno? Bueno, yo creo que depende de cada uno de los proyectos, pero a ver, adelante, arquitecto. Bueno, pero lo que él menciona, la junta fría, sí usamos bastante porque al final
imprimimos elementos separados, digamos, entonces vas a tener bastantes juntas, pero habría dos casos. En el tema de que estemos usando una estructura interna que sea una estructura tradicional, si es columnas y vigas de hormigón, en realidad es el mismo proceso que en cualquier otra forma de construcción, porque igual tendrías que encofrado, fundes primer piso y pasas al segundo y fundes y así. En nuestro caso es el mismo, simplemente que ya no hay encofrado, sino todas las paredes y el encofrado prácticamente está impreso en hormigón, entonces simplemente vas a tener que, que llenar de hormigón los cubículos que tengas para columnas y para vigas y generar tu estructura y demás. Entonces no se generaría ningún problema en esas juntas. Y en cambio, por ejemplo, otro sistema que estamos desarrollando, que es también una estructura metálica embebida, en cambio son solo conexiones mecánicas también, entonces no tienes problema con el tema de juntas en la estructura como tal. Más preguntas, arquitecta. No nos va a alcanzar el tiempo, ya por lo que veo. Pero nada más te lo voy a pasar porque me gustaría, antes de terminar el programa, que nos comentaras también respecto a los casos de éxito que ya tiene la empresa, en donde los ha desarrollado, que nos pudieras hablar de los proyectos que ya tienen. Pero lo voy a mencionar porque no quiero dejarlo fuera. Pregunta, por ejemplo, ¿qué capacidad de carga? Si nos puedes contestar así rapidito cada una, y si no, la vamos pasando. ¿Qué capacidad de carga alcanzan los muros, por ejemplo? La capacidad de compresión del material es más o menos de 30 megapascales, que es 300 kilogramos por centímetro cuadrado alrededor. Esa es la 300 kilogramos centímetro cuadrado. Dice, ¿queda un espacio entre los muros? ¿Es para aislamiento térmico o es función estructural? Creo que ambas, ¿no? Pero a ver, tú dime. Depende a qué espacio se esté refiriendo, pero los cubículos que quedan en medio de las paredes, por ejemplo, sí. cumplen los dos espacios porque eso depende de qué retícula imprimes. Entonces, si necesitas columnas de 20 por 20, por ejemplo, vas a imprimir el espacio para 20 por 20 y si necesitas aislamiento de 20 centímetros, pues miras un cubículo de 20 centímetros, entonces depende, nosotros le llamamos la anatomía de la pared, entonces esa anatomía va a estar definida por las regulaciones en el país en el que estés construyendo. ¿Se imprimen las losas también o solamente muros? Ahora estamos imprimiendo también losas, pero estamos trabajando, no está abierto, es un proyecto confidencial. ¿Se colocan refuerzos de acero? ¿Se colocan refuerzos de acero? Sí, todavía el material es igual, concreto, entonces para estructuralmente funcionar, necesita refuerzos. ¿Cómo se realizan instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas? Normalmente en las cavidades, igual que mencionamos, para la estructura, para el aislamiento, también se dejan las cavidades para las tuberías, en este caso eléctricas o sanitarias, es lo mismo, simplemente se deja, nosotros con todos los planos completos, dejamos las cavidades, y se deja el espacio. si necesitan ser accesibles, igual se imprimen esas cavidades si necesitan ser accesibles, y para los cubículos o los cajetines eléctricos y demás, mientras imprimes, se van ya colocando, cuando el material no está fraguado, se van ya definiendo esos espacios para que después, cuando esté todo fraguado, ya simplemente se pueda acceder a esas instalaciones. Muy bien, pues ya nos está terminando el tiempo. Tenemos algunas preguntas más, sin embargo, te las voy a enviar para que nos hagas favor de responderlas, si lo consideras adecuado, y mandárselos a las personas que han preguntado. Si te parece bien, mandar la respuesta. También quiero saludar al arquitecto Pablo Cotoñeto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchísimas gracias, arquitecto. También a nuestro amigo Walter Pfeiffer. También muchísimas gracias, Walter, por tu mensaje. ¿Y en dónde, platícanos, arquitecta, en dónde tienen ya casos de éxito en los minutos que nos quedan? ¿Dónde han construido? ¿Qué países del mundo? No solamente en Holanda. Platícanos un poco al respecto. Sí, te cuento que en realidad los países que más están impulsando la impresión 3D son los Emiratos Árabes, porque ellos tienen ya una política pública como ley de que para el 2030 ellos quieren que el 25% de las viviendas tengan o estén constituidas por elementos impresos. Entonces hay un impulso bastante grande por empezar a usar la tecnología y también, bueno, un impulso económico bastante grande en eso.
Ahí hemos impreso ya un laboratorio, por ejemplo, hace 3 años, que recién se está inaugurando por por el uso que ellos están dando, pero la obra impresa ya estuvo hace 3 años lista, que fue un caso muy exitoso, una colaboración entre la empresa de impresión, una empresa holandesa de ingeniería para todos el tema de cálculos estructurales y demás, muchísimas pruebas igual, y bueno, se construyó este laboratorio en Dubái, que fue, creo que podría ser una de las primeras obras de Civil Construction. Perdimos tu audio. Ay, no sé si tal vez ahí. Sí. Perfecto. Hay un caso muy lindo en Italia que se imprimió para esta feria de Milán, que es muy, muy conocida, igual una vivienda diseñada por un arquitecto italiano, en colaboración con otras empresas italianas también, que también es un caso muy exitoso que también ha sido muy mostrado, fue bastante, bastante bonito. Imprimimos una vivienda el año anterior, a inicios del año anterior, no, a finales de 2 años, 2018, en Sharjah también, en los Emiratos Árabes. También una de las primeras viviendas que están impulsando un desarrollo en impresión 3D bastante alto. Ellos ya son ahora nuestros colegas, digamos, ya compraron el robot y fue el primer caso de estudio que hicimos con ellos. Imprimimos este edificio de reuniones que te contaba aquí en Holanda, que también fue una experiencia muy interesante porque eran unas paredes enormes, curvas, unas formas muy, muy, muy lindas de ver, del tratamiento del material y demás. Y ahora les invito, si les gusta y están interesados, a seguirnos en 2 semanas, el 16 de octubre. Vamos ya a imprimir un proyecto en Francia, en la parte norte de Francia, imprimir igual unas oficinas con una empresa se llama Wix, una empresa muy, muy grande en Francia. También es un proyecto muy interesante, una forma que sí realza muchísimo el uso de la tecnología, que es lo que a mí más me gusta ver, que le da mucha fuerza a por qué imprimir esa casa, por qué es mejor imprimir que construir tradicionalmente, que sí nos lleva a no cuestionarnos tanto el uso de la tecnología. Y bueno, sí, ojalá que nos vaya bien, hemos estado trabajando durísimo en eso y ya ojalá pronto les podamos compartir los resultados. Muchísimas gracias, te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa del día de hoy, ha resultado muy interesante como has podido ver y espero que no sea la última vez. Si hay algo más que ustedes quieran compartir posteriormente, será un gusto también recibirlo para difundirlo y tener la oportunidad de conocer más respecto a estas nuevas tecnologías y sobre todo tener la oportunidad de conocer a personas latinoamericanas exitosas, trabajando en empresas a nivel mundial, a nivel internacional, de las mejores del mundo. Si se puede, y tú eres una muestra de ello. Te felicito y te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Octavio. Un abrazo grande. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Quiero agradecer a nuestros seguidores en Facebook, a nuestros escuchas en guanatosfm.net, una invitación para que nos sigan en Facebook. Estamos también en YouTube, en Instagram. Me gustaría mucho que se inscribieran a todos nuestros canales para que reciban información exclusiva, solamente también para los que están suscritos, para que puedan verlo, escucharlo cuando quieran y donde quieran. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias.